Dios. Pasemos a la palabra de Dios. ¿Qué es la bondad inquebrantable de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Si Dios es infinito, la bondad de Dios es infinita. Es un atributo perfecto de Dios, la bondad. Él es bondadoso por naturaleza, está dentro de él la bondad. Dios no es un Dios que actúa en un momento bondadoso. No, Dios es todo bondad, es todo misericordia. La bondad de Dios se ve reflejada en nuestra vida, en nuestra conducta. Vamos a hablar importantes momentos de la bondad de Dios a través de las Escrituras, pero cómo nosotros podemos también compararnos en este tiempo en el que vivimos, cuál es mi vida y cuál es mi bondad. Aprovechemos la bondad de Dios. ¿Cuántos quieren aprovechar la bondad de Dios? Sí, aproveche, digan, si tú eres bueno, Dios, tú me vas a ayudar. Si tú eres bueno, me darás gracia y sabiduría. Si tú eres tan bueno, abrirás mi mente y mi corazón. Apóyese en la bondad inquebrantable del Señor. Hermanos míos, observe. Yo creo que todos observamos cómo se multiplica nuestra vida en la bondad de Dios. ¿Cuánto han visto su vida multiplicada? Cómo Dios nos ha sacado de situaciones complejas y difíciles por su bondad, por su misericordia. ¿Sabe? Damos testimonio de Dios a todos los que nos rodean, cómo nos comportamos descubriendo la bondad de Dios. Les voy a hacer una consulta. A todos nosotros, cuando éramos niños, porque alguna vez lo fuimos, se nos enseñó a ser amables. ¿Le enseñaron a usted a ser amable? ¿Se acuerda que llegaba a una casa, uno y de repente le salude? ¿Se da cuenta? Mira, tal vez era tímido o tímida, pero la particularidad que se nos enseña siempre es ser amables. Pero aunque se nos enseña a ser amables, no es tan fácil. Y sobre todo hoy día, los días que vivimos, no hay gente amable. Es muy difícil encontrar personas realmente amables. Hoy día soluciona tú tus propios problemas. Oiga, ¿usted sabe dónde está? Debe estar por ahí. Pregúntele a la señora, ella sabe, ¿se da cuenta? Se ha perdido esa amabilidad. Había gente que antes tú le preguntabas algo y te podía llevar hasta el lugar. Ah, yo lo llevo. Aquí es. Hoy día no existe esa amabilidad. Pero desde niños se nos enseñó a todos nosotros a ser amables. Pero no es tan fácil como suena. ¿Sabe por qué? Porque depende de la actitud de las personas con las cuales nos relacionamos. Porque puede ser una persona que sí, da gusto ser amable con esa persona, pero tal vez a veces es incómodo. La benignidad es algo pequeño, pero causa un gran impacto. La amabilidad es un saludo pequeño, un gesto, pero causa un impacto tremendo en la vida de las personas que están a tu alrededor. Increíble. Fíjese que un hombre y una mujer bondadoso pueden calmar la tensión de un momento de conflicto. Solo una palabra suave hace que todo momento difícil se transforme en algo quieto. Las venas del cerebro, del cuello comienzan a descender de la rabia porque alguien nos habló con una palabra amable o tal vez con una palabra de bondad. Para proclamar a Cristo y hablar de Cristo, no podemos hablarlo de una manera violenta. Nuestros antiguos hermanos y predicadores eran algunos hasta un poco violentos en la predicación de la palabra. Arrepiéntete tú, pecador. No le decían ebrio, borracho. Entonces, por supuesto que era un impacto fuerte y tal vez para esos tiempos era necesario. Pero los tiempos han cambiado, la vida ha cambiado, Dios no ha cambiado y su palabra no ha cambiado. Vamos a reflexionar sobre lo que significa vivir compartiendo la bondad de Dios. La bondad inquebrantable de Dios, es decir, la bondad de Dios no se rompe, es eterna, es tan infinita como Dios. La bondad de Dios está en todas partes, en tu vida, en tu hogar, en tu familia. La bondad de Dios se puede ver aun cuando respiramos cada mañana. En un atardecer, al acostarnos, vemos la bondad de Dios. Al sentarnos en nuestra mesa y ver un plato de comida allí, vemos la bondad de Dios. Al llegar a una casa donde no hay conflictos y los que hay se solucionan rápidamente, pero hay más paz. Esa es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios.
Cuando te paras y puedes caminar con total libertad, descubres la bondad de Dios. Cuando pasas fuera de un hospital o ves la emergencia y las crisis que vive la gente y a ti no te ha pasado nada todavía, dices, la bondad de Dios. Han habido asaltos, robos y personas que en la calle han vivido momentos muy duros y trágicos y fuertes, pero tal vez a ti no te ha pasado. Esa es la bondad de Dios. O Dios te ha librado en un momento en que estabas a punto, pero fue la bondad de Dios. ¿Descubres la bondad de Dios? Pero ¿por qué nos cuesta tanto entonces servir a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto honrar a Dios si Él ha sido tan bueno con nosotros? Si su bondad es tan perfecta y tan pura como Él es, ¿por qué entonces vivimos y nos cuesta tanto agradar a Dios? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Se considera a sí mismo como una persona buena, benigna? ¿Se considera usted? Si se pone a pensar, usted dijera, sí. Oh, ahí levante la mano. No, no hace. ¿Qué se considera bueno? Otra pregunta que puede también describirnos, porque es muy fácil a veces, o cuesta, increíble, cuesta hablar de uno mismo. Y es que es más fácil hablar de otro que de uno. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Oh, se pusieron a hablar, todo ahí está en la Biblia. Oh, Jeremías, Elías. No, tú eres de los profetas, tú eres acá. Y empezaban a hablar. Y Jesús después les dice, ahora, ustedes, ¿qué opinan de mí? Y ahí nadie habló, sigan todos callados. Y ahí aparece Pedro, ¿se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le hace una pregunta más interna. Entonces una pregunta dice, ¿otros pueden describirlo a usted de la misma manera? Si usted dice, no, yo soy bueno, ¿otros pueden describirlo así a usted? ¿O lo describen como gruñón? Bueno, amable, cariñoso. ¿O alegre? ¿Hay alguien alegre aquí? ¿Se acuerda que una semana atrás hablaba del gozo? Sí. ¿Afable? ¿Cómo era la alabanza que cantaba nuestra hermana Carlita? Entonces la cantamos, pues. En mi vida, ya canté. No. La bondad de Dios en mi vida ha sido bueno. ¿Ve? Así es que afable, benévolo, gentil, compasivo, de buena voluntad. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Porque Él es así. Si Dios quiere que reaccionemos de esta manera es porque Dios es así. Dios es afable. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios es afable. Dios es benévolo. Gentil. Dios es tremendamente gentil. Vea cómo Jesús trató a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños. Jesús siempre fue bueno. Jesús siempre fue y es de buena voluntad. Una persona buena y misericordiosa resalta en medio de una multitud. En medio de un grupo, en medio de una familia, se ve a una persona buena. Se destaca entre los demás. Mira, siempre nos atiende bien. Nos recibe con agrado. O alguien dice, ¿alguien ha visto la sal? Yo, aquí está, yo te la paso, espérate. Oye, pásale tú la sal que está allá. Pásasela tú, pues no, pásasela tú. El benevolente, el compasivo, el gentil, el de buena voluntad, actúa. Yo conozco gente que actúa sin necesidad de que hay que decirle. Aquí hay gente que actúa así, varones que actúan así. Y da gusto, fíjese que se mueven solos. ¿Por qué? Porque saben, son gentiles, son buenos. Y eso es porque tienen a Cristo en el corazón. Yo sé que usted también lo es. Pero usted debe resaltar en medio de una multitud. Usted donde esté debe resaltar. Porque Cristo, el Señor, es bueno. Veamos lo que nos dice el libro de Efesios 4, 31, 32. Aquí la palabra del apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Y les está diciendo el apóstol Pablo, líbrense de toda amargura. Saquen la furia, el enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Saquen de vosotros aquellas cosas que producen un daño en ustedes mismos.
Si yo soy una persona enojona, entonces no estoy solo dañando a los demás, principalmente me estoy dañando a mí mismo. Me transformo en una persona amargada y nadie va a querer estar al lado mío, ni siquiera hacerme una pregunta. Oye, ¿dónde está tal cosa? No le pregunté a ese, chinga la carita que tiene. No, busquemos nosotros, no busquemos hasta que lo encontremos. ¿Por qué? Porque la persona muestra una actitud. Pero se nota cuando alguien está con alegría, con gozo. Es como tratamos. ¿Se imagina? ¿Usted cree que Dios tiene el ceño fruncido así, mirándonos? ¿Ah? Este Wilfredo no así, no veo a ese Dios yo. Yo veo un Dios de amor y de bondad. Veo un Dios que nos dice, no te vayas por ahí, no es bueno. Mire, vea mi palabra. Está escrito allí, ve. Moisés le dice a Dios, si tú no vas conmigo, nosotros no avanzaremos. Y Dios no le dice, ¿quién soy tú? No dice eso la Biblia. Dios lo llama desde la zarza, Moisés, Moisés. Vea las palabras, vea la actitud. No le dice, tú eres un asesino y estás en el desierto por tu culpa, mira, te he importado. No hace eso, porque Dios es bueno. Es su bondad la que nos trata a todos nosotros. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Por medio de quién? Vean la palabra preciosa que dice. Cristo nos perdonó, Él nos limpió, Él nos sanó, Él nos da vida. Él nos pone en un lugar de honor y de privilegio. Dios siempre es bondadoso con nosotros, y no solo con nosotros, sino con toda la humanidad. Porque Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro. La bondad de Dios se puede ver en todo lugar y en toda circunstancia. En el huerto del Edén, la bondad de Dios se ve de una manera inconfundible. Dios podía haber terminado con la vida de Adán y Eva después de haber pecado, después de que Dios les puso todo a su servicio. Les dio autoridad sobre todos los animales, sobre toda la creación. Los puso allí como primicias, los primeros en el huerto. Les entregó su gracia, su favor, su misericordia, sus capacidades. Dios caminaba con ellos, Él andaba, había una relación personal maravillosa, tremenda, y ellos la perdieron. Pero la bondad de Dios hizo que ellos fueran solo disciplinados, pero no los quitara Dios. Cuando Abel mató a Caín, cuando Caín mató a Abel, tampoco Dios mató a Caín. Dios te cortó. Dios fue tan bueno que aún le dio vida. Y sabe, tuvo una generación. Y Dios restituye después la muerte de Abel, dándole un nuevo hijo entonces a Adán y Eva. Dios actúa siempre buena, de una manera bondadosa, de una manera gentil para con los seres humanos. Hermanos míos, vemos tanta violencia en el mundo. Vemos tanto dolor en el mundo porque la gente ya no es buena. Solo Dios es bueno y es eterna e infinitamente bueno. Dios no cambia. Es tan bueno Dios que aunque Dios es justo, podía haber actuado en justicia, y la justicia de Dios es que el hombre sea condenado y pague por su pecado, por su falta. Pero ¿qué hace Dios en su bondad? Cuando el hombre viene a Cristo y pide perdón, Dios lo perdona y lo restaura. Y Dios impide que reciba el castigo porque Cristo ya lo recibió por nosotros. Eso es bondad. Dígame usted, ¿quién perdonaría a alguien tan malo que le ha hecho tanto daño a usted? Usted diría, me costaría, estoy herido, herida. Por supuesto, y es natural. Tal vez un esposo dañó mucho a su familia, o alguien externo dañó a la familia o la vida de cada uno de nosotros. O nosotros mismos nos dañamos por nuestra actitud o por nuestra soberbia a veces. Pero ve a Dios. Dios siempre ha sido bueno. Dios es bueno. Primero, la bondad es un atributo del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu. Ahí en el libro de Gálatas que habíamos visto, 5:22, está aquello que Dios nos habla, como el Espíritu Santo pone en nosotros esas capacidades de ser bueno, gentil, amable. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida está claro.
Si a alguien le cuesta estos atributos es porque hay una lucha interna y no permite que el espíritu gobierne su vida. ¿Sabe cuál es la peor lucha que tiene el hombre? Es su orgullo. Algunos se conforman con ser con lo que son porque sienten que así han logrado mucho. Y en verdad podían haber logrado mucho más si hicieran un cambio. Es mejor un hombre o una mujer bondadosa. Pero el orgullo era una lucha allí. Fíjese, usted puede ver las noticias en nuestro país y todo, errores, fallas, pero no las quieren reconocer por orgullo. ¿Sabe cómo cambiaría la vida y la actitud de un gobernante que dijera, ¿sabe qué? Reconocemos, nos hemos equivocado. Cometí errores, fallamos. Le aseguro que la gente gritaría, que siga, que siga. Pero la actitud arrogante impide que alguien les diga, siga, no, váyanse. No continúe. Usted tampoco, ¿no? Y así, ¿se dan cuenta? En toda circunstancia ocurre exactamente lo mismo, en toda situación. Dice que produce amor, que el Espíritu Santo produce amor, alegría, paz. ¿Qué más produce? Paciencia, gentileza. Y ahí está la palabra, bondad y fidelidad. Son frutos del Espíritu que deben estar dentro de nosotros. No somos perfectos. El Espíritu Santo trabaja arduamente y trabaja todos los días para que todos estos frutos del Espíritu fluyan en nuestra vida y cada día se hagan más visibles, que otros los puedan ver y que aún nosotros mismos podamos decir, oye, me noto diferente. Por supuesto, si el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Es un trabajo generoso del Espíritu Santo. Trabajar en cada vida, en cada corazón. ¿Sabe? Como hijos de Dios tenemos responsabilidades de ser buenos y misericordiosos. De actuar con una actitud siempre de bondad y de misericordia hacia los demás. Porque también Dios actúa con nosotros de la misma manera. Nuestra gentileza, hermanos, puede cautivar el corazón de alguien y es más fácil hablarle del Señor. A veces actuamos un poco ásperos, pero también tiene que ver con la situación que estemos enfrentando. Pero cuando usted puede hablar y disciplinar a alguien con el amor y la bondad de Dios, les aseguro que esa disciplina es mucho mejor. Porque no causa heridas, sino que lo hace cambiar de actitud. ¿Dios nos disciplina? Sí, pero lo hace con bondad. Lo hace de tal manera que uno le dice a Dios, gracias Dios por lo que hiciste. Gracias por haberme ordenado mi vida, haberme disciplinado y haberme cambiado totalmente. Gracias Dios. Fue doloroso, viví estas cosas o esto otro duro y difícil, pero al final y a la larga, gracias Dios, lo hiciste bien. Fue tu bondad la que me cambió. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Sí, fue un trabajo generoso del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de todos los seres humanos. Por eso la Biblia nos habla a ser personas responsables de quienes somos en medio de esta sociedad. Debemos ser responsables. Quiero contarle algo que no tengo el tiempo, pero ya lo hablaré un día. Espera que baje toda esta tensión. Muchas cosas. Dice la Biblia, ninguno tomará el nombre de Dios en vano, que no sea juzgado. Dios lo juzgará, se los aseguro. Nadie se burla de Dios, ni usa su nombre en vano. Nadie. Porque Dios es Dios. Está escrito. Por eso lo que hoy vemos en el mundo, una sociedad que no puede comprender una situación. Y no se hace una imagen real de lo que es Dios. Porque no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de ¿qué? De Dios. Es una figura la iglesia, pero realmente Dios es el Señor de toda la creación. La Biblia aquí en Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Aún en el dolor, aún en el momento, aún en la aflicción, aún en el problema del rechazo o tal vez el conflicto, yo debo actuar con bondad. Yo debo ser amable
aún en mis palabras. Y tal vez usted dirá, es que usted no sabe lo que me sucedió, cuánto me hirieron. Sí, yo creo que tal vez yo no lo sé, ni lo puedo entender, pero Dios sí lo sabe todo. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Después de todo el castigo que recibió por causa de nuestros pecados y nuestras rebeliones, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le aseguro que un chileno le habría dicho, me las vaya a pagar, me las van a pagar. Ya van a ver quién soy yo. El que tiene autoridad hoy día cree tener la autoridad en todas partes y se la echa encima al otro, ¿sí o no? Pero Dios nunca ha hecho eso con nosotros. Fíjese que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad. Podría en un instante hacer desaparecer todo de esta tierra, pero Él no lo ha hecho. Porque Él es bondadoso y Él es misericordioso. Y Él quiere que de la misma manera actuemos nosotros. Tú has estado herido porque alguien te dañó. Pues bien, Cristo lo dañaron por tu causa y por mi causa. Cristo fue dañado por mi pecado. Por eso, por el contrario, dice, sean amables unos con otros. Es que lo que me hicieron, sí, pero la Biblia dice una cosa. La Biblia no dice lo que te hicieron o el daño que te hicieron o lo que te están haciendo, lo que estás pasando. Dice, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Cuando el apóstol escribe, sabe claramente lo que él está viviendo. Cómo lo traicionaron sus propios hermanos. Dice Pablo, Demas me ha abandonado. Mire lo que dice, pero no les ha tomado en cuenta su pecado. No manda un recado y dice, oye, si ven a Demas, désenla nomás. Oye, no lo tomen en cuenta, es que échenlo fuera. No dice eso. Dios, Él lo disciplinará. ¿Ve? Pablo estaba viviendo un dolor, Pablo, pero sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Sabe? Tal fue la actitud de Pablo de ser un hombre noble, amable, que a Pablo se le permitía tener un soldado, un guardia a su lado. Y Pablo podía escribir, lo iban a visitar y podía caminar en la cárcel y hacer todas las cosas hasta el último día. Pablo se transformó en una persona que tocó el corazón de los demás. ¿Saben a quién mostró? A Cristo Jesús. Pablo no mostró su dolor, no mostró su orgullo. Pablo mostró al que estaba dentro de él y el que gobernaba su vida, y ese era Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No muestro quién soy yo. Yo debo mostrar al que me lavó, al que me redimió y al que me da vida. Tú y yo estamos para mostrar a Cristo Jesús. Eso es. ¿Hemos dejado pasar cosas? Sí, creo que todos, más de alguna vez. Ok, ya, mira, sucedió esto. Mira lo que dijeron y mira, no importa, déjalo nomás. Yo rara vez, y no creo haberlo hecho, confrontar a alguien. A nivel pastoral a veces hay algunas cosas, conflictos, pero yo no lo hago, no. Señor, yo no me voy a amargar ni voy a echar una discusión que no tiene sentido. Soy feliz sirviendo a Dios. Y soy feliz escuchando a Dios. Y eso, ¿sabe lo que hace? Que todos los que te observan vean tu actitud. ¿Sí? Y cuando tú hablas y predicas, entonces dicen, sí, él dice la verdad. Porque a pesar de las cosas, no ha actuado como otros. La violencia está en todas partes, ¿sí o no? Y Dios dice, necesitan todos comprender. Debemos elegir la misericordia y la benignidad. Sí, hermano, elija la misericordia y ¿qué más? Y la benignidad. ¿Cuesta? Por supuesto. Nada de esto es fácil. Para Cristo, que era todo Dios, venir a este mundo y hacerse un bebé, hermanos, depender de una mamá, de un papá, no era fácil. Él era Dios. Señor del universo, del cielo y de la tierra, pero lo hizo por amor a todos nosotros. La Biblia dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también entonces lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya, Él ganó su lugar. Lo hizo por amor a todos nosotros.
Jesús no tenía luchas con su orgullo. No andaba allí diciendo, yo soy Dios, yo puedo hacer esto. No. Cuando caminó sobre las aguas, no fue para mostrarles el poder que tenía, fue para ayudar a sus discípulos. Tanto miedoso y la barca que si un día Jesús dice, ya voy a salvarlo. Y así el Señor viene en tu ayuda. Yo creo que muchas veces nuestra barca ha estado también, ¿no es cierto?, sufriendo un buen temporal. Y las olas mueven la barca para arriba y abajo, ¿no es verdad? Y todos tomados ahí. Y justo no me puse salvavidas, dicen algunos. Pero el Señor Jesús siempre viene a socorrernos. Miren lo que dice aquí en Colosenses 3:12. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Eso somos. Dios nos eligió para que fuésemos su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y ¿qué más? Oh, cuesta esa, la paciencia. Así que cuando venga el conflicto, Señor, dame paciencia. Por eso Pablo dice, vístanse de estas cosas. Dios no se viste de bondad, Él es bondad. Él es todo bondad. Dios no se viste de poder, Él tiene el poder, Él es poderoso. Cuando permitimos que el Espíritu trabaje en nosotros, cuando permitimos que el Espíritu fluya en nuestras vidas, hermanos míos, usted y yo actuaremos de una manera natural. No tendré que hacer un esfuerzo por ser bueno. Actuaré siempre con bondad. Es que la palabra dice que tengo que ser amable. Ya voy a ser amable. No, usted va a actuar, aunque la persona o la situación no dé para ser amable, pero usted será amable. Siempre a las personas que nos oyen le digo, muy gentil, gracias, muy amable. Y aunque a veces la respuesta fue a media, no importa, me tengo que acostumbrar a hacer eso. Por amor al Dios que sirvo. Porque un día nos verán con la Biblia, un día nos verán de eterno, tal vez predicando. Y dirán, mira, ese caballero o esa señora, la otra vez, cómo respondió y ahora está predicando. ¿Sí o no? Se lo van a hacer. O no te das cuenta que vayas a una reunión familiar y te encuentras con que está ahí, oh, y la prima de la no sé cuánto y no tenía idea. Nos vamos a encontrar. Por eso Dios nos dice a todos nosotros que debemos ser benignos y que esto fluya de una manera natural. Dios nos da la capacidad por medio del Espíritu Santo de ser buenos sin importar las circunstancias. De ser bondadosos y gentiles sin importar la circunstancia o el lugar donde vamos. La benignidad es un rasgo natural del creyente que vive en el Espíritu Santo. Es algo natural, fluye de esa persona. No necesita vestirse. Él está lleno de esa bondad y esa misericordia. Hermanos, Cristo nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Es la bondad de Dios. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados, pero Él nos salvó. Mire lo que dice ahí Tito 3, capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Versículo 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Vea, Dios lo hace todo abundante. Derramó de su Espíritu en abundancia. Ninguno de nosotros tiene un espíritu más pequeño. El Espíritu Santo está en todos de la misma manera. Y eso es bueno. Esa es la generosidad de Dios. Él ha sido bueno. ¿Cuántos saben que Dios nos perdonó nuestros pecados? Eso es la bondad de Dios. Hay gente que nunca ha querido perdonar. No lo perdono ni en esta vida. O no tiene perdón. No, hermanos míos, Él nos perdonó. Él perdonó todos nuestros viles y sucios pecados. Todas nuestras cosas pasadas y viejas, Él las perdonó. Nuestros errores, nuestras fallas, nuestra desobediencia, nuestras imprudencias, nuestros errores, Dios los borró. Él perdonó nuestros pecados. Mire lo que dice Romanos 2:4. Hay una pregunta primero ahí. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo?
Oye, que tiene paciencia Dios con nosotros, ¿no es verdad? Oye, qué manera de tener paciencia. Yo creo que cualquiera ya se habría aburrido, pero Él tiene paciencia. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Está escrito en la Biblia. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tú? Ese es el plan de Dios. Sí, Señor, tu bondad, ¿sabe lo que hace la bondad de Dios? Dios en su bondad hace que yo pueda tener el tiempo necesario para arrepentirme de todos mis pecados y cambie de actitud. Dios me dice, te cuesta, pero te voy a dar el tiempo hasta que te recuperes, hasta que puedas cambiar totalmente. Hermanos míos, voy a hacer en esto bien rápido. Su provisión. ¿Cuántos saben que Dios nos ha provisto todo? Esa es la bondad de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha protegido? Siempre lo ha hecho. Esa es la bondad de Dios. Ha cuidado tu salud. Tal vez tú y yo no nos damos cuenta en la micro, en el metro, o en la gente. Puede haber alguien enfermo, contagioso, y a ti no te ha sucedido nada. Y tú no lo sabes, yo no lo sé, pero Dios lo sabe y Él nos ha cuidado. Él ha protegido nuestra salud. Su respuesta a nuestras oraciones. ¿Te ha respondido Dios alguna petición de tu corazón? Por supuesto, Dios ha respondido todas las peticiones de nuestro corazón. La vida eterna. ¿Qué regalo más precioso, hermanos? La vida eterna es un regalo que no tiene precio, hermanos. Las promesas. ¿Cuántos saben que Dios ha cumplido sus promesas? Su intervención en nuestra vida. Sí, que Dios intervenga en tu vida, en mi vida y en la vida de mi familia. Eso es maravilloso. Que Dios lo haga porque Él es bueno. Que Él actúe para ordenar, para guiar, para llenar de vida a la familia, para que tengas paz. Eso solo lo hace Dios. Hermano, y eso es algo maravilloso. Eso es bueno. Su presencia divina con nosotros. Eso es ser bueno. Porque aún Dios te da su espíritu y mantiene una relación contigo cada día. Dios no te deja. Dios nunca nos ha dejado. ¿Sabe? No nos damos cuenta a veces por la vida que llevamos, lo seguido de la bondad de Dios para con nosotros. Dios es tremendamente bueno constantemente. Dios es bueno siempre. Cuando dicen amén. Dios es bueno. Dios quiere que usted y yo seamos buenos. ¿Cuántos están dispuestos a ser buenos, a hacer un cambio? Se necesita ser un hombre o una mujer de verdad para pedir perdón. ¿Le cuesta pedir perdón? Ay, sí. Yo creo que a todos de alguna manera no es fácil decir, ay, qué, perdóname, cometí. Yo creo que eso es difícil para todos. Pero se necesita ser un hombre o una mujer de verdad para pedir perdón. Ser benigno es muestra de fortaleza, escuche. Ser bueno es una muestra de fortaleza. Es decir, a esa persona nada lo derriba. No importa lo que suceda con él. Puede estar muy enfermo por un problema, una dificultad o una enfermedad, pero no se amilana ante los problemas, sino que se mantiene su espíritu en alto. Esa es la bondad de Dios. Ese es un hombre que está, una mujer llena de fortaleza. Ser bueno, hermanos, tampoco es muestra de debilidad. No, esa persona no tiene carácter, por eso no te enfrentó. No, yo que tú voy y se lo digo. No, la fortaleza no está allí. La fortaleza es ser bueno, es ser más bondadoso que las demás personas. Rompes yugos y cortas cadenas. ¿Sabes por qué? Porque tu relación con Dios vale mucho más que cualquier cosa que esté a tu alrededor. Tu relación con Dios, tu comunión con Dios vale más que todo lo que tú puedas perder en una discusión que no tiene sentido ni valor. O en algún problema, o en algún conflicto extra. Hermanos míos, solo Dios es bueno y es maravilloso. Y tener a Cristo en el corazón permanentemente, hermanos, eso es un gozo y es una alegría que debemos cuidar. La amabilidad, ¿sabe con qué se expresa? Con gentileza. Incluso, ¿sabe dónde? En los tiempos difíciles. En los tiempos más difíciles es donde se muestra la gentileza y la bondad. ¿Sabe qué? La bondad conquista. Cristo conquistó nuestros corazones. El Señor nos conquistó. Fue tan bondadoso Dios que nos hizo ver que todo lo que teníamos y que todas las cosas que habíamos logrado fue porque Él fue bueno con nosotros. Dios nos abrió puertas. Dios nos enseñó, nos dio gracia y sabiduría. Él fue bueno.
siendo torpes, sin poder entender las cosas del reino. Dios abrió la mente, el corazón. Dios nos vistió de gracia y sabiduría. Solo Dios lo puede hacer. Y Dios dice, ¿ves que he sido bueno? Y el amor de Dios, hermanos, allí está la clave, en el amor de Dios. La bondad conquista. Puede que otros cedan. ¿Sabe qué? Cuando reaccionamos de una manera bondadosa. Ir al choque, hermanos, es terminar en un conflicto. Fíjese que ustedes saben muy bien que hay una guerra ahora con una nación llamada Irán. Y el problema es que no quisieron doblegar. Su orgullo no les hizo doblegarse. Solo tenían que decir algo y no lo quisieron hacer. No, no y no. Pues bien, entonces van a tener problemas. El orgullo destruye, pero la bondad construye. Dios recompensa tu gentileza. Dios te recompensará. Sobre todo cuando nuestra reacción ante los que nos han herido. Yo puedo ser gentil con alguien que me ama o que siempre es gentil conmigo. Dios dice, bien, estamos bien. Pero Dios dice, pero veámoslo cuando las personas nos han herido. ¿Cómo reaccionamos allí? ¿Es distinto? Es distinto. Yo sé lo que va a decir varios, que también lo he dicho, es que cuesta. Claro. Pero, ¿dónde está el poder de Dios? El poder de Dios está en ti. El que va a recibir el premio de Dios eres tú, no la otra persona. Así que actuar con bondad es bueno. Eso es lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Hermanos míos, esperamos que esto nos pueda hacer reaccionar. Esperamos que esto nos pueda hacer cambiar de una actitud constante. Aquí quiero leer unos Proverbios 3:3. Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Es una expresión. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tú. Escribe esta palabra en su corazón. Voy a ser bondadoso. Por eso aquí el proverbio nos dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Deben ser algo propio tuyo porque Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Es un fruto del Espíritu Santo. Y es un fruto que debe verse constante y permanentemente. Y Proverbios y Primera de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Aquí Primera de Pedro nos dice algo muy conocido. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado, ¿qué han probado? ¿Cuánto han probado la bondad del Señor? Claro, dice, pidan a grito, ahora que han probado la bondad de Dios. Entonces usted dirá hoy, si Dios ha sido tan bueno y tan bondadoso conmigo, yo también lo seré. Tome esa actitud. Haga un cambio en su corazón, en su vida diaria. Tal vez la otra persona o la situación o la circunstancia no lo merecen, pero lo haré por amor a mi Señor, porque Él ha sido bondadoso. Lo más grande es Cristo en su corazón, lo más precioso. Y sabe usted y yo podemos hacer cambios en las otras personas. Las personas pueden cambiar de actitud o situación o lo que sea. O la misma situación en sí puede cambiar por un acto de bondad, por un acto de misericordia. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Mire lo que dice Miqueas 6:8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Vean lo que dice la Biblia. Que hagas lo que es. ¿Qué vamos a hacer? Lo que es correcto de parte de Dios. Que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Miqueas nos manda este tremendo mensaje de parte de Dios. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno.
Y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Usted y yo no caminamos solo, caminamos con nuestro Dios. Es Dios quien camina con nosotros. Él nos lleva, Él nos guía. No, tú y yo no guiamos a Dios, es Él. Y su palabra es buena y es perfecta. Así es que yo los invito para que usted pueda tener este momento de comprender y entender que usted y yo vamos a hacer un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cambiar. Si usted lo está haciendo, siga así. Gloria a Dios por eso. Si usted ya ha hecho esos cambios, pues continúe y refuércelos en su corazón. Pero si tenemos que hacerlos, porque aún nos relacionamos en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, nuestra actitud, hermanos, va a traer gran bendición. La gente va a ver que usted realmente es un hombre y una mujer de Dios. Los quiero invitar para que allí cierren sus ojos, por favor. Así sentaditos, oremos.